Muy bien, pues también tenemos los que son los servidores. ¿Qué es un servidor? Ya lo hemos hablado varias veces, tanto en los diferentes componentes que tiene un software, como el software de red, software, etcétera. Entonces, vemos mucho lo que es mencionado un servidor. ¿Qué es un servidor? Es una aplicación de ejecución o software capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Ojo, cualquier computador es capaz de ejecutar un servidor. Es importante montar servidores en computadoras que sean dedicadas a ser un servidor. O sea, que su simple uso es ser un servidor. En pocas palabras, aquí podemos decir que es ese intermediario que nos permite a nosotros enviar, enviarle la petición que estamos haciendo. Él es quien atiende esa petición y la redirige hacia la persona que nosotros le estamos haciendo la petición o al recurso que nosotros necesitamos. Y nos permite a nosotros entonces tener de vuelta un mensaje y una comunicación más concreta. Bien, pues al saber ya lo que es un servidor, vamos a ver los diferentes tipos de servidores y los más utilizados hoy en día, digámoslo así, que son estos que están en pantalla. El primero, que es el servidor de correo, que su función es la de almacenar, enviar, recibir y enlazar todas las operaciones que tengan relación con el email de los clientes. Es decir, todo lo que tenga que ver con cualquier email de un cliente que tenga una compañía, pues el servidor de correo es el que se encarga simplemente de manejar cualquier información que esté presente en los emails de los clientes. Más o menos esta es la definición. Luego tenemos el servidor proxy. Proxy es una denominación para más o menos llevar a cabo una acción que quien lleva a cabo la acción no se conocerá, pero sí se conocerá la acción en sí. Es una manera como de esconder a quien está haciendo algo, digamos, eso es el proxy. Ahora veamos un servidor que es proxy. Entonces, es el servidor que actúa de intermediario de forma que el servidor que recibe una petición no conoce quién es el cliente que verdaderamente está detrás de esa petición. Por ejemplo, si yo soy Pedrito y hago una petición para Juanito, entonces mando esa petición al servidor. Al momento de que Juanito ve la petición, no sabe quién la hizo, debido a que el servidor es proxy y esconde y me esconde a mí, solamente muestra la petición que hice. También tenemos lo que es el servidor web. El servidor web es aquel que almacena principalmente documentos HTML, imágenes, videos, textos, presentaciones y en general todo tipo de información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los clientes. Bien, primero que todo vamos a ver qué es el HTML. HTML es el tipo de documento en el cual podemos crear y visualizar páginas web. Es un lenguaje de programación bastante sencillo y es el que mayormente se usa al momento de crear páginas web. Muy bien. Entonces, cualquier documento HTML que tengamos almacenado, cualquier documento de imagen o de video o de texto, etcétera, que tenemos en nuestro servidor web, él mismo se encarga de almacenarlo como una función y también de enviárselo a cada cliente para que pueda ver ciertos archivos si necesita una información en ellos. Mayormente los servidores almacenan información. Es una función predestinada de los servidores es que almacenen cualquier tipo de información. Muy bien, pues seguimos con el siguiente tipo, que es el servidor de base de datos. Es aquel que da servicios de almacenamiento y gestión de base de datos a sus clientes. Para quien no lo sabe, una base de datos es un sistema que nos permite almacenar grandes cantidades de informaciones. Últimamente las bases de datos se han estado utilizando de manera digital, pero antes también existían esas bases de datos. Cuando teníamos papeles, cuando teníamos en folders un montón de datos o informaciones de un cliente o de un producto o de un empleado, estamos haciendo poco a poco con cada uno de esos una base de datos que es un almacenamiento de información. Entonces, hay un servidor simplemente dedicado para manejar los datos que estén dentro de la base de datos y para almacenar nuevos datos en él. Esos son mayormente ese tipo de servidor. Ahora vienen los servidores cluster, que es un servidor
que está especializado en el almacenamiento de la información, teniendo grandes capacidades de almacenamiento, entre otras funciones. El servidor cluster no es más donde simplemente se guardan información sobre páginas web, sobre cualquier tipo de documento, etc. Simplemente tenemos ahí capacidad de almacenar informaciones, no más de imágenes, etc. Simplemente informaciones. El servidor dedicado es aquel servidor que es exclusivo para una sola persona o empresa. Es la contraparte de lo que es un servidor compartido, que es aquel servidor que se usa por diferentes personas o empresas al mismo tiempo, digámoslo así. Entonces ya tenemos el último, que es el servidor de imagen, que últimamente se ha hecho muy popular y, como su nombre indica, son usados específicamente para imágenes, permitiendo alojar o guardar una enorme cantidad de imágenes sin consumir recursos de nuestro servidor web en almacenamiento. Bien popular, antes, digamos, solo se guardaba lo que era un servidor web. Ahí se guardaban las imágenes, el archivo HTML, etcétera. Pero últimamente las personas han estado haciendo servidores, las empresas importantes han puesto para el público servidores, los cuales ellos pueden alojar imágenes, a una enorme cantidad de imágenes pueden ser alojadas en estos servidores, para que así puedan ser más versátiles y ocupar menos espacios en otros servidores. Bien, vamos a pasar con el siguiente tema, que es el almacenamiento en el tema de red. Muy bien, ¿cómo se da el almacenamiento en cuanto a la red? En las redes medianas y grandes de empresas no toman la medida de no usar sus propios servidores para almacenar datos, sino que utilizan dispositivos externos llamados disk arrays, en español matrices de discos, que están interconectados, normalmente usando tipos de redes Network Attached Storage, aka NAS. Y la función de estos medios no es más que la de centralizar la información, darle una mejor gestión de espacio, evitar los sistemas que sean redundantes y que tenga siempre una alta disponibilidad de espacio. Muy bien, para las personas no llenar sus servidores con un montón de información, recurren a lo que son los disk arrays, que son um, dispositivos externos que te permiten almacenar una gran cantidad de datos sin tener que ir a tu servidor. A la izquierda estamos viendo un solo disk array, como es que se ve, como es que está almacenado, y a la derecha vemos un conjunto de disk array que se usan de esa manera, donde verán muchas computadoras, un ejemplo, supercomputadoras que tienen muchas cosas de estas, es porque son parte de una base de datos, las cuales necesitan más espacio y para no usar sus servidores, el tipo de red para no poder utilizar sus servidores, utilizan cosas así para poder tener un mejor almacenamiento. Esto es el almacenamiento en cuanto a la red. Ahora yo quiero enseñarles a ustedes que para todo proceso de comunicación se existen unas reglas, como ya hemos hablado antes. ¿Qué pasa? Se ha definido un modelo que se debe de seguir para que la información que yo esté pidiendo como un cliente pueda llegarle hacia la persona que es, digamos, el empleado, un ejemplo. Para que le pueda llegar existe un modelo que va pasando tanto de la computadora interna al momento de hacerlo al medio físico, y luego del medio físico algo lo traduce y lo puede ingresar en otra computadora a través de cables o a través de red inalámbrica. Ahora veremos lo que es el modelo OSI. Este se definió para poder simplificar la comunicación entre programas o aplicaciones de distintos equipos. Fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización, alias ISO, y dividió el modelo en 7 capas de abstracción. Como podemos ver en la imagen, la capa más baja es la capa física y la más alta es la capa de aplicación. A continuación veremos cada uno de ellos. Entonces empezaremos con el más bajo, que es la capa física. Es la más baja del modelo OSI y se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Es aquí ya en la capa física donde los datos se traducen en forma de bits, o sea, en 0 y 1, que es la codificación que tienen esos datos. Entonces, la capa física cambia toda esa información que nosotros tenemos y la agrupa en números bits. Y así
con la técnica de transmisión trabajando en un conjunto, donde ahí en la técnica de transmisión se define si es por manera análoga, o sea, de cables, o si es de manera digital, como wireless, etc. Al ya definir si es por una de estas dos, entonces se da la transmisión del medio físico, que es, si es por cable, entonces por señales ópticas, por señales de cable, es capaz entonces de enviar esos bits. Si es por cable de señal, digamos, wireless sin cable, entonces mandará unas señales eléctricas, unas señales de radiofrecuencia con todos esos bits, esos ceros y unos, que la siguiente computadora, o en el caso de que sea un servidor, va a agarrar. Bien, entonces ahí llega la capa de vínculo de datos. Esta es la segunda capa. Esta ofrece una transferencia sin errores de tramas o grupos de datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Es decir, en pocas palabras, esta es quien va quitando los errores que pueda llevar al momento de uno transferir o transformar la información en números 0 y 1. Esta es la que nos permite a nosotros eliminar unas cuantas fallos que podría tener al enviar estos ceros y 1. Bien, pues entonces, luego de la capa 2 había sido cumplida la capa 1 también, entonces viene la función de la capa de red, que es la tercera. Esta controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad del servicio y otros factores. Para que sepan, una subred, en cuanto a la capa de red se esté hablando, son los routers. No sé si ustedes han visto routers, que son aquellos capaces de convertir y darle la manera de cómo sus datos deben de llegar a través del aire, por ejemplo, si fuera wireless, que porque habla a través de cables. Entonces, la capa de red es quien controla ese router, cómo va a funcionar ese router. Esta capa va a definir de qué manera los datos se van a enviar y qué tan importante es el enviar estos datos dependiendo de la acción que se esté pidiendo. Entonces, al ya tener la capa de red cumplida, venimos a ver lo que es la número 4, que es la capa de transporte. Esta capa no hace más que garantizar que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicados. Esto lo que nos quiere dejar dicho es que el momento ya de que la otra computadora o el servidor reciba la petición que le hicimos, esta capa de transporte se va a asegurar de que el mensaje llegue de manera correcta, que no tenga errores, que no tenga 0 de más ni un 1 de menos. Entonces tiene que ser en secuencia y se asegura de que estén en secuencia y que no habrá pérdida de ninguno de esos números que son la información transformada en números bits. Y que tampoco va a haber una duplicación ni nada por el estilo. Al ya tener nuestro mensaje entregado y sin errores, entonces empieza lo que es la capa de sesión, que es la número 5. Esta permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. O sea, esto no quiere dejar dicho que establece la duración de la conexión de la capa sesión de un protocolo de red, o simplemente establece la duración de una conexión entre un usuario agente y un servidor. En pocas palabras, esta lo que no va a hacer es establecer un periodo de tiempo en lo que vamos a estar conectados yo como usuario y el servidor para poder enviarle la información hacia la persona que me lo está pidiendo. Entonces, al ya tener la capa de sesión cumplida, vamos a ver entonces la número 6, que es la antepenúltima, que es la capa de presentación. Al momento de yo ya enviar la presentación, al momento de yo enviarle, perdón, los datos hacia la persona y en vez del servidor, el servidor ya desea mandársela a la otra persona, ahí entra lo que es la capa de presentación en uso, que a la persona llegarle ya esta es la que le da formato a los datos que deberán presentarse en la capa de aplicación, que es la siguiente capa, y se puede decir que es el traductor de la red, porque como lo envío yo en ceros y 1, tiene esa capacidad, esta capa, esta peculiaridad, de que es la que traduce esos ceros y 1 a la información como debemos de conocerla. Entonces, al ya tener traducido nuestros números binarios a información, viene lo que es la número 7, la capa de aplicación. El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de la red. En pocas palabras,
es aquí donde ya el usuario tiene acceso en la red para poder hacer las peticiones. O sea, si yo ya tengo todo esto transformado, donde ya yo tengo mi petición recibida, esta capa de aquí es la que me va a permitir a mí entonces, ya que alguien me ha hecho una petición, yo poder enviarle para atrás otra a la información correcta y una petición, etcétera. Esta es ya la capa final y la capa que cualquier usuario siempre va a ver y va a utilizar. Entonces, al ver ya todo este modelo OSI, que es el modelo de la comunicación, y cómo esta información se traduce a números bits, y de esos bits luego se traducen otra vez información, debido a que existe un modelo de la manera de cómo deben de comunicarse las computadoras a través de una red, tanto alámbrica como inalámbrica. Al ya ver todo esto, entonces vamos a preguntarnos, hemos hablado de redes todo el tiempo, pero ¿por qué no vemos ahora los tipos de redes que existen? Bueno, pues en eso vengo. Estos son los tipos de redes más utilizados en la actualidad y se dividen según el alcance que poseen y también según la distribución lógica que poseen. Bien, tenemos el LAN, la MAN, la WAN, la CAN y según su topología tenemos la red estrella, red bus, red en estrella jerárquica y red en anillo. Bien, pues primero comenzaremos con lo que son según el alcance. Veamos la LAN. Se es denominadas la LAN, es la abreviación de Local Area Network o redes de área local. Son las redes que todos conocemos, es decir, aquellas que se utilizan en nuestra empresa. Son redes muy pequeñas, entendiendo pequeñas como si fuera una ocupación, como que ocupara simplemente una oficina de un edificio. O sea, una simple oficina podría tener un local area, eso es lo que es tan pequeña y limitada su dimensión. Pero al ser muy pequeña su dimensión, su velocidad es muy rápida. Son redes bastante rápidas, las cuales te permiten comunicarte a una rapidez increíble con el resto de la estación. Entonces, además de eso, es muy simple su administración, ya que es muy pequeña y limitada a sus dimensiones. Esta es la LAN, es la más pequeña de todas y se usa mayormente en las oficinas, etc. Bien, pues ya que sabemos sobre la LAN, veamos sobre el siguiente. Veremos que según su alcance, yo empecé por lo más pequeño, luego veremos lo más grande y después lo más grande y después lo más enorme. Muy bien, pues estamos en la LAN, que es el más pequeño. Ahora vamos a ver el que se llama MAN, que es Metropolitan Area Network, que en español es redes de área metropolitana. Son redes con dos buses, veremos más adelante que buses es un tipo de red, o sea, la forma en cómo la red está conectada. Son redes con dos buses unidireccionales, o sea, que solamente van apuntando a una dirección, pero cada uno de ellos es independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos. Es básicamente una gran versión de la LAN y usa tecnología similar, pero puede cubrir un grupo de oficinas de una misma corporación o ciudad. Esta red puede ser tanto pública como privada. Es decir, esto es un poco más grande. La LAN simplemente puede cubrir una simple oficina. Esta puede cubrir un grupo de oficinas dentro de una misma corporación o incluso dentro de una misma ciudad. Bien, pues ya que estamos viendo la MAN, pasemos ahora a la más enorme de todas, que es la WAN, que se llama Wide Area Network o redes de área extensas. Este tipo de red, cabe hacer una observación aquí, es lo que hoy conocemos como el Internet. Ya veremos por qué. Son redes punto a punto que interconectan países y continentes. Al tener que recorrer una gran distancia, sus velocidades son menores que en las de LAN, aunque son capaces de transportar una mayor cantidad de datos. El alcance es una gran área geográfica, como por ejemplo una ciudad o un continente, y está formada por una vasta cantidad de computadoras interconectadas entre sí llamadas hosts. Entonces, en pocas palabras, este es el Internet. Como podemos ver hoy en día, el Internet nos permite conectarnos, interconectarnos, países con países, continentes con continentes. Al ser algo tan enorme y tan grande, pues sus velocidades no son tan rápidas como las de la LAN, pero al tener una desventaja también tiene una ventaja, que es que puede transportar una mayor cantidad de datos que las demás. Su alcance es tan enorme que puede cubrir ciudades y continentes. Para que pueda funcionar existen computadoras llamadas hosts, que son computadoras que están conectadas la una a la otra para darle un mejor servicio
a la WAN o la Wide Area Network. Muy bien, pues para último veremos una que está entre el punto medio de la MAN y la WAN, que se usa mucho en lo que son las universidades, etcétera, que esta es la red CAN, que es Campus Area Network o red de área campus. Muy bien, pues es una colección de LAN, o sea, de redes LAN, que están dispersadas geográficamente dentro de un campus universitario, oficinas de gobierno, máquinas o industrias, entre uno de esos campos, etcétera, que pertenecen a una misma entidad en una área delimitada en kilómetros. O sea, esta es una que es mitad MAN, mitad LAN y mitad WAN. Esta tiene como todo en uno, digamos. Pues es una colección de distintos LAN que están ubicados en cada uno de los edificios, pero que están conectadas, cada LAN está conectada la una con la otra al estilo MAN, por lo que le permite entonces tener una red que simplemente ocupe un lugar determinado como un lugar universitario, oficina de gobierno, etc. Este es mayormente el que se usa en universidades y como tipo que ya hemos mencionado. Muy bien, pues ya conocemos los tipos de redes que existen según su alcance. Todos ellos están según su alcance. Ahora vamos a ver la organización que puede ser utilizada al momento de crear una red. El primero de todos tenemos es el red en estrella. Es una de las principales topologías. La red se une en un punto único, normalmente con control centralizado como un concentrador de cableado. Okay. Entonces, como podemos ver en la imagen, existe lo que es el hub o switch. Entonces, como dice la definición, se unen en un único punto. Todos se unen en el switch o en el hub. Entonces, si yo quiero que una estación de trabajo X, como por ejemplo puede ser esta que está aquí, me consiga información sobre esta, yo podría mandarle al hub o al switch una información, de ahí llegaría al servidor y del servidor se compartiría hacia esta y así inverso y me llegaría. Esta es la red en estrella. Esta es una de las formas que existen para cómo construir una red. Luego de la red de estrella está lo que es la red de estrella jerárquica. Entonces, esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales por medio de concentradores dispuestos en cascadas para formar una red jerárquica. Lo que quiere decir que aquí existe algo en cascada. De estas dos unidas a estas se derivan las demás. De estas dos conectadas a este switch se derivan las demás. Por eso es que es jerárquica y en cascada, porque las demás dependen de las otras, etc. Si yo quiero un ejemplo que esta computadora consiga información sobre esta computadora, ella simplemente mandará una señal al switch, el switch al otro switch, y de ahí me llegará esta información y viceversa. Así es que se haría en una red de estrella jerárquica. Ahora veremos ya la última, que es la red en anillo. Es una de las tres principales topologías. Las estaciones están unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable en común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor de un círculo, regenerándose en cada nodo. Esta es otra forma en la cual pasa un cableado de manera inalámbrica. La información en cada una se llegará a su punto. De esa manera está organizada la topología en anillo. Esta es según su organización como ustedes pueden crearla. Espero y este video le haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima.